Le tiraron Coca-Cola al perro por diversión, riéndose mientras el pastor alemán permanecía completamente inmóvil, con el líquido oscuro goteando de su pelaje sobre la caliente acera de Arizona. Los tres jóvenes no dejaron de grabar, ni siquiera cuando Harper, de 10 años, se abalanzó hacia ellos, interponiendo su pequeño cuerpo entre ellos y el perro. «Dejad a Maverick en paz», gritó con voz quebrada. Brett Anderson, hijo del presidente del ayuntamiento, sonrió con aire burlón. «¿Qué vas a hacer al respecto, niña?». Ninguno de ellos se percató del hombre que apareció silenciosamente detrás de ellos, hasta que su sombra se alargó sobre el pavimento. Mason Williams no alzó la voz. No le hizo falta. Mason Williams no alzó la voz. No le hizo falta. 20 años como Navy SEAL le habían enseñado que el verdadero poder nunca se anuncia. «Caballeros», dijo en voz baja, «creo que ya conocen a mi perro». Las risas se apagaron al instante. No tenían ni idea de lo que acababan de hacer, ni a quién se lo habían hecho. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios, junto con la ciudad desde la que nos ves. Ahora, continuemos con la historia. Mason Williams no siempre fue el hombre tranquilo que vivía a las afueras de la ciudad. En su día, comandó unidades de élite en lugares que la mayoría de los estadounidenses no sabrían localizar en un mapa. A sus 38 años, su cuerpo tenía más cicatrices que las que la mayoría de los hombres acumulan a lo largo de toda su vida, pero las peores no eran visibles. Después de 20 años como Navy SEAL con despliegues en Afganistán e Irak, la mente de Mason era un campo de batalla del que nunca salió del todo. Oak Ridge, Arizona, no era su lugar de nacimiento, pero sus calles polvorientas y sus montañas lejanas le proporcionaban algo que necesitaba desesperadamente: el anonimato. Aquí, en una modesta casa de campo al final de Sycamore Lane, Mason vivía con dos seres queridos que lo mantenían atado a este mundo: su hija Harper y su pastor alemán, Maverick. Maverick no era un perro cualquiera. Su designación militar oficial había sido CNUEVEM 7, con 2 corazones púrpura y misiones tan clasificadas que Mason no podía hablar de ellas. A los 7 años, el hocico del pastor mostraba los primeros signos de canas, y unas tenues cicatrices se ocultaban bajo su espeso pelaje negro y marrón. Lo que hacía extraordinario a Maverick no era solo su entrenamiento de combate, sino su capacidad para detectar las tormentas invisibles en la mente de Mason. Antes de que el propio Mason sintiera la opresión en el pecho o oyera las explosiones fantasma, Maverick lo sabía. El perro lo había salvado no solo en combate, sino de sí mismo, 3 veces, cuando la oscuridad se volvió insoportable. Harper, con el pelo rojo cobrizo y unos ojos demasiado viejos para sus 10 años, había llegado a Mason tras un laberinto de desengaños. La mayoría de la gente del pueblo creía que era adoptada, una niña en acogida que Mason había acogido hacía 3 años. La verdad era más complicada. Harper era su hija biológica, perdida en el sistema después de que su madre muriera en el mismo ataque terrorista que Mason había sido enviado a prevenir. Le llevó años encontrarla, años durante los cuales ella soportó 3 hogares de acogida abusivos. Cuando finalmente se reunieron, Harper no habló durante casi un año. Solo Maverick podía sacarle palabras. Al otro lado del pueblo vivía Brett Anderson, hijo del presidente del consejo, Richard Anderson, un hombre decidido a convertir Oak Ridge en un destino turístico con complejos de lujo. La propiedad de los Williams, con su manantial natural y su acceso a la naturaleza protegida, era la pieza clave de sus planes de desarrollo. Brett, a sus 22 años, había heredado la ambición de su padre, pero ninguna de sus restricciones. Lo que poca gente sabía era cómo había muerto la madre de Brett. Por su propia mano, tras años de abuso emocional, por parte de Richard. Dejando atrás diarios que Brett nunca había leído y un legado en el centro local de rescate de animales que él nunca reconoció. Entre estas vidas se encontraba Eleanor Whitfield, de 85 años, cuya valla del jardín lindaba con la propiedad de Mason. Pocos recordaban que Eleanor Whitfield había sido una vez cirujana militar que salvó la vida de una joven foca en Bagdad. La rutina de Maverick nunca variaba. Todos los días escolares, a las 3:45 p.m., Mason abría la puerta trasera, y el pastor alemán trotaba por Sycamore Lane hasta la esquina de Oak Street, donde terminaba el programa de arte extraescolar de Harper. Mason se sentía orgulloso de que Oak Ridge fuera lo suficientemente seguro como para permitir este arreglo, y de que Maverick fuera lo suficientemente disciplinado como para hacer el trayecto sin incidentes. Aquel miércoles de junio hacía un calor brutal, el tipo de calor de Arizona que hacía que el aire brillara sobre el pavimento.
Maverick encontró su lugar habitual bajo el extenso roble, que daba nombre a la calle, acomodándose en la sombra irregular con la paciencia de un soldado. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en la entrada lateral de la escuela, esperando la silueta familiar de Harper. Al otro lado de la calle, fuera de la tienda de Miller, Brett Anderson y 3 amigos estaban apoyados contra una camioneta, pasando bebidas frías y quejándose del calor. Brett, con sus gafas de sol de diseño subidas sobre su peinado cuidadosamente arreglado, fue el primero en fijarse en Maverick. «Bueno, mira quién es», dijo arrastrando las palabras, señalando con la cabeza al pastor. «El chucho militar de William». Ryan Sheffer, el mejor amigo de Brett desde la infancia, siguió su mirada. «Es el perro del sello, ¿verdad? Mi padre dice que Williams fue una especie de héroe de guerra». La expresión de Brett se agrió. «Héroe de guerra, por favor». Ahora ese tipo no es más que un ermitaño paranoico. Dio un largo trago a su Coca-Cola, y el hielo tintineó contra la botella de cristal. «Te conté que mi padre le ofreció 3 veces el valor de mercado por ese terreno sin valor que tiene y el bicho raro ni siquiera quiso reunirse con él». El recuerdo de ese rechazo aún le escocía. Brett había acompañado a su padre a la propiedad de Williams 3 semanas antes. Mason había salido de su taller, limpiándose la grasa de las manos, y había escuchado en silencio la entusiasta presentación de Richard Anderson sobre el complejo turístico que pondría a Oak Ridge en el mapa. Cuando Richard terminó, Mason se limitó a decir que no le interesaba, y volvió a entrar sin decir nada más. «Mi padre dice que probablemente tiene trastorno de estrés postraumático o algo así», comentó Liam Carter, el hijo del banquero, y que por eso solo habla con el perro y con ese niño. La mirada de Brett se agudizó, centrándose en Maverick. El perro estaba perfectamente quieto a la sombra, disciplinado y alerta. Algo en esa precisión militar, esa tranquila certeza, irritaba a Brett más allá de lo razonable. Le recordaba demasiado a la forma en que Mason había rechazado a su padre, como si ni siquiera merecieran ser tenidos en cuenta. «Ya sabes, dicen que los perros militares están entrenados para matar», dijo Brett, haciendo rodar la botella medio vacía entre sus palmas. «Me pregunto cuánto entrenamiento recordará este». «No seas estúpido, hombre», le advirtió Ryan, de repente inquieto. «Es un animal de servicio o algo así». Pero Brett ya se estaba moviendo, impulsado por una mezcla del calor del día, el resentimiento persistente y la necesidad de impresionar. Cruzó la calle con pasos deliberados, la botella de Coca-Cola colgando de sus dedos. «Hola, perro soldado», llamó Brett, deteniéndose a unos metros de Maverick. El pastor alemán aguzó las orejas, pero por lo demás permaneció inmóvil, evaluando al joven sin alarma. Años de entrenamiento habían enseñado a Maverick a distinguir entre amenazas reales y meras molestias. «Tu dueño cree que es demasiado bueno para ayudar a que este pueblo crezca», continuó Brett, endureciendo la voz. «Demasiado importante incluso para hablar con mi padre». Los ojos de Maverick siguieron los movimientos de Brett, pero el perro no gruñó ni ladró. Su entrenamiento militar era demasiado profundo como para reaccionar así ante unas simples palabras. Esa disciplina solo alimentó la frustración de Brett. Sin pensar en las consecuencias, inclinó la botella y vertió un chorro de refresco oscuro y pegajoso sobre la cabeza y la espalda de Maverick. «Ahora ya no eres tan especial, ¿verdad?», se burló Brett mientras sus amigos estallaban en risas de sorpresa. Ryan ya había sacado su teléfono y estaba grabando. Maverick no se inmutó, no atacó. El líquido frío empapó su pelaje y goteó sobre el cemento. Simplemente se quedó de pie, con la mirada fija en Brett, con una dignidad que hacía que las acciones del joven parecieran aún más insignificantes. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz aguda cortó las risas. Harper Williams había llegado, con su pequeño rostro contorsionado por la furia mientras corría hacia su perro, con su carpeta de dibujos apretada contra el pecho. «Aléjate de él», gritó Harper, colocándose protectora entre Brett y Maverick. Aunque era pequeña para su edad, se mantenía firme con la feroz determinación de alguien mucho mayor, con sus ojos verdes ardientes. «¿Qué te pasa?». Los amigos de Brett se rieron desde el otro lado de la calle, pero el propio Brett pareció momentáneamente desconcertado por la intensidad de la niña. Se recuperó rápidamente, esbozando una sonrisa burlona. «Solo le estoy dando un baño a tu perro, niña». Parecía acalorado. Harper sacó su teléfono, un modelo básico que Mason le había dado para emergencias, y comenzó a grabar. «Estoy documentando todo lo que estás haciendo», anunció con sorprendente autoridad. «Este es un animal de servicio. Eso es un delito federal. Este es un animal de servicio».
Eso es un delito federal. La sonrisa de Brett se desvaneció. «Entrega ese teléfono, mocosa», exigió, extendiendo la mano hacia ella. Maverick, todavía chorreando refresco, no hizo ningún movimiento agresivo, pero cambió ligeramente de posición, colocando su cuerpo contra las piernas de Harper. El sutil movimiento fue suficiente para hacer que Brett dudara. «No querrás hacer eso», dijo una voz tranquila detrás de ellos. Mason Williams había aparecido como de la nada, una habilidad perfeccionada a lo largo de años de operaciones de combate. No era una figura imponente, de estatura media, más delgado que corpulento, pero había algo en su quietud que llamaba la atención. Más delgado que corpulento, pero había algo en su quietud que llamaba la atención. Sus ojos, del mismo tono verde que los de Harper, evaluaron la situación con precisión clínica. «Papá». La voz de Harper se quebró de alivio. «Lleva a Maverick a casa, cariño», dijo Mason con suavidad, sin apartar la mirada de Brett. «Usa la manguera del patio trasero para enjuagarlo antes de que el azúcar se seque en su pelaje». Los amigos de Brett se quedaron en silencio, y el ambiente cambió al reconocer al exmarine. Ryan había bajado el teléfono, olvidándose de grabar. «Solo era una broma, señor Williams», dijo Brett, tratando de parecer despreocupado, aunque su voz había subido media octava. «No pasa nada». «Brett Anderson», dijo Mason, como si se confirmara algo a sí mismo. El hijo de Richard Anderson, arrestado 2 veces por conducir bajo los efectos del alcohol. Los cargos fueron retirados en ambas ocasiones. Actualmente trabaja para la empresa constructora de su padre, a pesar de carecer de cualquier cualificación. ¿Es eso cierto? La sangre se le heló a Brett. «¿Cómo lo? En mi anterior carrera, recabar información era cuestión de supervivencia», dijo Mason. «Simplemente viejos hábitos». Desde el porche de su casa, al otro lado de la calle, Eleanor Whitfield observó el enfrentamiento, con sus manos curtidas deteniéndose en su labor de jardinería. Aunque estaba demasiado lejos para oír la conversación, notó la ligera cojera de Maverick cuando Harper se lo llevó, algo nuevo que le preocupó. «Escucha, Williams», Brett recuperó algo de bravuconería, haciendo un gesto a sus amigos. «Solo nos estábamos divirtiendo. Tu perro está bien. Ese perro tiene 2 corazones púrpura», respondió Mason, con la misma voz pero de algún modo más fría. «Ha salvado más vidas de las que probablemente hayas conocido, incluida la mía, 3 misiones, 14 operaciones de rescate, y nunca ha hecho daño a nadie que no fuera una amenaza directa». Mason dio un paso hacia adelante. «Eso es más moderación de la que yo siento ahora mismo». Los amigos de Brett empezaron a retroceder, la tensión era palpable. «¿Me estás amenazando?», preguntó Brett, con incertidumbre en su tono de voz. «No», respondió Mason. «Te estoy dando una opción». Sacó su propio teléfono y levantó la pantalla, mostrando un mensaje de Harper. Ella ya le había enviado el vídeo. Opción 1. Presento cargos por maltrato animal contra un animal de servicio. Las conexiones de tu padre no te servirán de nada, porque enviaré esto a todos los medios de comunicación de Arizona. Tu cara, tu nombre, echándole refresco a un perro militar mientras tus amigos se ríen. Me imagino que Internet tendrá opiniones». Brett tragó saliva. «¿Y la opción 2? Pasas 20 horas al mes durante los próximos 6 meses como voluntario en el Centro de Rescate Animal de Oak Ridge. Necesitan gente para limpiar las perreras, bañar a los animales rescatados y aprender lo que es la compasión de verdad». Brett se rió sin ganas. «No puedes hablar en serio». «Nunca he estado más serio», respondió Mason. «Tú decides. Decídete ahora». En el silencio que siguió, Mason notó un movimiento en su visión periférica. Maverick había regresado, rompiendo el protocolo por primera vez en años. El pastor alemán estaba en la esquina, observando atentamente, y Mason sintió una punzada de preocupación. Maverick nunca desobedecía una orden a menos que algo fuera mal. «Está bien», dijo Brett finalmente. «Haré tu servicio comunitario o lo que sea, pero esto es ridículo». «Mañana, a las 9 de la mañana», dijo Mason. «Pregunta por la Langley. Dile que te envío yo». Se dio la vuelta, ignorando por completo a Brett mientras se dirigía hacia Maverick. «Típico», le gritó Brett. «Un tipo muy duro que se mete con los universitarios. No me extraña que te escondas aquí con tu chucho. Probablemente ya no puedas soportar el mundo real, ¿verdad?». Mason se quedó paralizado y, por un breve instante, algo peligroso se reflejó en su rostro, un atisbo del guerrero que se escondía bajo su tranquila apariencia. Brett dio un paso atrás involuntariamente,
Eleanor eligió ese momento para cruzar la calle, golpeando rítmicamente el pavimento con su bastón. Mason llamó, con voz fuerte a pesar de su edad. Creo que he vuelto a perder mis tijeras de podar. ¿Podría Maverick ayudarme a buscarlas? La tensión se disipó cuando Mason se volvió hacia la anciana. Por supuesto, Eleanor. Mientras se alejaban, Eleanor miró a Brett. Joven, dijo con voz clara. En mis 85 años, he aprendido una verdad. El carácter de una persona no se revela por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a aquellos que cree que no pueden defenderse. Lo miró con severidad. Hoy ha revelado mucho sobre usted. Brett se quedó solo, ya que sus amigos se habían refugiado en la camioneta, dándose cuenta de repente de que algo importante había cambiado en su mundo cuidadosamente construido. El centro de rescate animal Oak Ridge no se parecía en nada a lo que Brett había imaginado. Esperaba un edificio estéril e institucional, algo fácil de burlarse más tarde con sus amigos. En cambio, se encontró frente a una extensa casa de campo reconvertida, rodeada de jardines cuidadosamente cuidados y recintos al aire libre. Un letrero de madera tallado a mano daba la bienvenida a los visitantes a Second Chances, con el nombre oficial en letras más pequeñas debajo. A las 9 en punto de la mañana, Brett cruzó la puerta principal. Y enseguida le sorprendió el olor sorprendentemente limpio del lugar, más parecido al de un jardín que al de una perrera. La zona de recepción contaba con cómodos asientos, paredes cubiertas con historias de adopciones exitosas y una gran placa con la lista de donantes y fundadores. Los ojos de Brett se fijaron en un nombre a mitad de la placa de bronce. En memoria de Katherine Anderson, fundadora y amiga de todos los animales. Una pequeña fotografía mostraba a una mujer con sus ojos y su sonrisa, abrazando a un perro rescatado. Tú debes de ser Brett. Una mujer de unos 60 años se acercó desde una oficina trasera, con una carpeta en la mano. Mason me llamó para decirme que vendrías. Soy Ladra Langley, la directora. Brett apartó la mirada de la placa. Esa mujer, Katherine Anderson, ¿era tu madre? Sí. Ladra Langley estudió su rostro. Katherine fundó este lugar hace 20 años. Le encantaría verte aquí, por fin. La revelación golpeó a Brett como un golpe físico. Su padre nunca le había mencionado la conexión de su madre con este lugar, solo la describía como una sentimental que malgastó la fortuna familiar en animales abandonados. Brett tenía 7 años cuando ella murió, y sus recuerdos de ella se desvanecían un poco más cada año. No lo sabía, logró decir. Es evidente, respondió el doctor Langley sin compasión. Bueno, ahora estás aquí. Sígueme. Su primer día consistió en limpiar perreras, un trabajo duro y humillante que dejó su ropa de diseño sucia y sus manos llenas de ampollas. El doctor Langley no le ofreció tajos, observando cómo el hijo del hombre más poderoso de la ciudad recogía excrementos y fregaba suelos. Por la tarde, agotado y apestando a desinfectante, Brett fue asignado a la estación de baño. Tenemos una nueva llegada, explicó el doctor Langley, llevándolo a una pequeña habitación con un fregadero profundo. La encontraron atada a un árbol a las afueras de la ciudad, aterrorizada por los hombres, así que esto será un reto. La perra, acurrucada en un rincón, ofrecía un aspecto lamentable, con las costillas asomando bajo su pelaje sucio y los ojos muy abiertos por el miedo. Cuando Brett se acercó, orinó en el suelo e intentó hacerse más pequeña. Háblale, le indicó el doctor Langley, con voz suave. Hazle saber que no eres una amenaza. Brett se sintió tonto y luego frustrado cuando sus intentos solo hicieron que la perra temblara más. Después de 30 minutos de intentos fallidos, se volvió hacia Ladra Langley. Esto no está funcionando. Ella me odia. Ella no te odia. Está aterrorizada porque el último hombre en su vida le hizo mucho daño. La mirada de la directora era imperturbable. Suena familiar, ¿verdad? Brett se tensó. ¿Qué significa eso? Tu madre tenía la misma actitud defensiva que tú ahora cuando vino aquí por primera vez, buscando ser voluntaria, huyendo de algo o alguien. El doctor Langley dejó la insinuación en el aire. Ella encontró su propósito aquí, ayudando a criaturas que habían sido maltratadas. Quizás tú también encuentres algo. La comparación con su madre y la insinuación sobre su padre dejaron a Brett inquieto mucho tiempo después de haber abandonado el centro. Las paredes del dormitorio de Harper estaban cubiertas de dibujos, no los típicos caballos y arcoíris de un niño de 10 años, sino bocetos detallados desde perspectivas inusuales, cerca del suelo, mirando hacia arriba a las piernas humanas, una vista aérea del patio trasero, primeros planos de manos ofreciendo golosinas.
Son desde el punto de vista de Maverick, le explicó a Eleanor, que se había sentado con ella mientras Mason hablaba con el veterinario en la planta baja. Intento dibujar lo que él ve. Eleanor estudió una imagen particularmente llamativa, el rostro de un hombre contorsionado en lo que podría haber sido rabia o dolor, dibujado desde abajo, como si lo viera alguien tumbado en el suelo. Esta es diferente, señaló. La expresión de Harper se ensombreció. Es papá durante un episodio nocturno. Maverick los ve venir antes de que sucedan. Los episodios, como los llamaba Harper, habían aumentado últimamente. El trastorno de estrés postraumático de Mason no se manifestaba en forma de violencia, sino en flashbacks paralizantes que lo dejaban inmóvil, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en horrores que solo él podía ver. Maverick había sido entrenado para interrumpir estos estados, presionando su peso contra las piernas de Mason, lamiéndole las manos, creando estímulos sensoriales para anclarlo en el presente. Maverick ha estado más cansado últimamente, confió Harper. No se despertó para el episodio de papá hace 2 noches. Tuve que hacerlo yo en su lugar. Eleanor colocó su mano curtida sobre la pequeña mano de Harper. Tu padre es un hombre fuerte, Harper, pero incluso los más fuertes necesitan ayuda a veces. Abajo, Mason se sentó rígido en la consulta del doctor Patterson mientras el veterinario le daba la noticia que tanto temía. Las radiografías confirmaron lo que la formación de Mason ya le había llevado a sospechar. La ligera tos, el cojear ocasional, el aumento del cansancio. Está avanzado, Mason. El cáncer se ha extendido a los pulmones y los huesos. Dada su edad y la naturaleza agresiva de la enfermedad, yo estimaría de 3 a 4 meses, posiblemente menos. El rostro de Mason permaneció impasible, una habilidad perfeccionada en combate. Solo sus nudillos blanqueados delataban su tormento interior. ¿Opciones? Podemos hacer que se sienta cómodo. Control del dolor, antiinflamatorios. Ha tenido una vida extraordinaria, Mason, más larga que la de la mayoría de los perros de trabajo. Maverick yacía a los pies de Mason, aparentemente ajeno a que estaban discutiendo su destino. Sus ojos oscuros observaban el rostro de Mason con la misma atención inquebrantable que había mostrado en innumerables misiones. ¿Lo sabe Harper?, preguntó el doctor Patterson con delicadeza. Todavía no. La voz de Mason era apenas audible. No sé cómo decírselo, después de todo lo que ha pasado. Maverick había sido el puente entre ellos cuando Harper vino a vivir con él por primera vez. El pastor había percibido el trauma de la niña y se había acercado a ella con suave insistencia, logrando finalmente que hablara cuando Mason no había podido. La idea de que Harper perdiera a Maverick provocó en Mason una oleada de pánico que le atravesó el pecho como un disparo. La oficina de Richard Anderson ocupaba la última planta del único rascacielos de Oak Ridge, un edificio de 3 pisos que había construido a pesar de la oposición de la comunidad. Brett se sentó frente al imponente escritorio de su padre, incómodo con el traje que le habían obligado a ponerse. «Llevas una semana como voluntario en la perrera», afirmó Richard, con evidente desaprobación. «La gente está hablando, Brett. Los Anderson no limpian excrementos de animales. No es una perrera, papá. Es un centro de rescate. Mamá lo fundó». La expresión de Richard se endureció. «Tu madre desperdició tiempo y dinero en chuchos en lugar de construir algo duradero. He pasado 20 años deshaciendo sus errores financieros». El desprecio casual hacia su madre le dolió de una forma nueva. «¿Sabías que Mason Williams le salvó la vida a mamá una vez?». Richard detuvo el bolígrafo sobre el contrato que estaba revisando. «¿Quién te ha contado esa tontería?». «La doctora Langley. Dijo que mamá estaba trabajando con una organización benéfica en el extranjero cuando se vio envuelta en una situación de secuestro. Williams formaba parte del equipo que la rescató». «¿Otra de las iniciativas compasivas de Catherine?», se burló Richard, aunque algo brilló en sus ojos. «¿Es por eso que de repente te dedicas a cuidar mascotas? ¿Por una lealtad equivocada a la memoria de tu madre?». Brett se había estado haciendo la misma pregunta toda la semana. Su tiempo en el centro había sido agotador, humillante y, sin embargo, extrañamente satisfactorio. Ayer, el perro traumatizado finalmente había aceptado comida de su mano, una pequeña victoria que lo había conmovido inesperadamente. «Estoy cumpliendo con una obligación», dijo Brett con cautela. «Williams podría haber presentado cargos por lo que le hice a su perro». «Eso es ridículo. Fue una broma inofensiva. Su perro es un animal militar condecorado, papá».
Habría sido un delito federal. Richard se inclinó hacia adelante. Escúchame. La propiedad de Williams es crucial para el desarrollo del complejo turístico. Necesito que te centres en encontrar una ventaja, no en jugar con cachorros. Su vieja casa se encuentra en el único punto de acceso viable a North Reef. Sin ella, todo el proyecto fracasa. Brett pensó en la placa con el nombre de su madre, en las insinuaciones del doctor Langley sobre el trato que su padre le había dado a ella. Quizás debería fracasar. El rostro de Richard se ensombreció. ¿Qué has dicho? ¿Qué debería fracasar? El rostro de Richard se ensombreció. ¿Qué has dicho? Nada. Brett se echó atrás, dándose cuenta de repente de que había cruzado una línea peligrosa. Yo me encargaré de Williams. Mason luchaba por mantener su rutina mientras el estado de Maverick se deterioraba. El pastor alemán seguía insistiendo en ir a buscar a Harper después del colegio, aunque Mason ahora lo seguía en secreto a distancia, listo para intervenir si Maverick perdía fuerzas. Eleanor observaba esta procesión diaria desde su porche, el fiel perro moviéndose cada día más lentamente, el padre vigilante en las sombras. Ella reconocía los signos de una pérdida inminente mejor que la mayoría. A sus 85 años, los signos de una pérdida inminente mejor que la mayoría. A sus 85 años, se había despedido de casi todos los que había amado. Él no se lo dirá, comentó Eleanor a Maverick durante una de sus tranquilas tardes juntos. Mason se había marchado a regañadientes a una cita en el hospital de veteranos, confiando a su compañero al único vecino en el que confiaba. Se enfrenta a la muerte de nuevo, viejo amigo, pensó. Se enfrenta a la muerte de nuevo, viejo amigo, pero esta vez no puede luchar contra ella. Maverick apoyó la cabeza en su regazo, con la mirada fija en la puerta, esperando a que sus humanos regresaran. Eleanor le acarició el pelaje con los dedos, descubriendo las cicatrices ocultas debajo, prueba de una vida dedicada al servicio. «Sabes, casi no lo reconocí cuando se mudó aquí», continuó. «La última vez que vi a Mason Williams, estaba inconsciente en mi mesa de operaciones en Bagdad, con metralla por todas partes, desangrándose. Su equipo se negó a irse hasta que prometí que lo salvaría». Sonrió al recordar. Se despertó una sola vez durante la operación, me agarró la muñeca y me hizo jurar que le diría a su esposa que volvería a casa. Maverick aguzó las orejas al oír un sonido que Eleanor no podía oír. 2 días después, nos enteramos de que su esposa había muerto en el ataque a la embajada, el mismo que él había intentado evitar. Eleanor suspiró. Hay promesas que no se pueden cumplir, por mucho que lo intentemos. La profesora de arte de Harper, la señorita Delaney, llamó a Mason después de clase, con evidente preocupación en su voz. Las últimas obras de Harper son inquietantes, señor Williams. Creo que debería verlas. Los dibujos se alejaban mucho del trabajo habitual de Harper. Escenas oscuras y caóticas de un perro nadando en lo que parecía un océano de sombras, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. En una imagen particularmente inquietante, el perro se hundía mientras una mano humana se extendía hacia él, justo fuera de su alcance. ¿Ha pasado algo en casa?, preguntó la señorita Delaney con cautela. Mason miró fijamente los dibujos y reconoció el miedo de Harper. De alguna manera, ella lo sabía. Los niños que han sufrido traumas desarrollan un sexto sentido para las pérdidas inminentes. Harper había detectado la enfermedad de Maverick antes de que Mason lo reconociera, y ahora su arte gritaba lo que él no se atrevía a decir. Maverick, nuestro perro, está enfermo, admitió finalmente. Cáncer terminal. Aún no se lo he dicho a Harper. La expresión de la señora Delaney se suavizó. Ella ya lo sabe, señor Williams. Los niños suelen entender más de lo que creemos, especialmente los que han sufrido alguna pérdida anteriormente. Esa tarde, Mason encontró a Harper sentada en los escalones del porche junto a Maverick, con su pequeña mano descansando protectora sobre su lomo. Sin preámbulos, le hizo la pregunta que Mason temía. Maverick se está muriendo, ¿verdad? Le hizo la pregunta que Mason temía. Maverick se está muriendo, ¿verdad? La franqueza, tan parecida a la de su madre, le robó momentáneamente el aliento a Mason. Se sentó al otro lado de Harper, dándose cuenta de repente de que todo su entrenamiento de combate nunca lo había preparado para esta conversación. Sí, admitió. El veterinario dice que le quedan unos meses. Harper asintió, como confirmando algo que sospechaba desde hacía tiempo. Ha estado despidiéndose en mis sueños. Por eso he estado haciendo los dibujos del agua. Una lágrima le resbaló por la mejilla.
Está intentando quedarse con nosotros, pero algo le empuja hacia abajo. Mason le rodeó los hombros con el brazo, maravillado por su intuición, su resistencia y su capacidad para comprender cosas más allá de su edad. ¿Estarás bien cuando se vaya?, preguntó Harper de repente, con voz débil pero directa. ¿Sin Maverick para ayudarte con tus episodios? La pregunta pilló a Mason desprevenido. Estaba tan preocupado por cómo Harper afrontaría la pérdida de Maverick, que no se había enfrentado a su propia dependencia del apoyo inquebrantable del pastor. No lo sé, respondió con sinceridad. La transformación de Brett comenzó tan gradualmente que apenas se dio cuenta. A las 2 semanas de empezar a trabajar en el centro de rescate, se encontró quedándose voluntariamente hasta tarde para consolar a un pastor mestizo recién llegado con problemas de ansiedad. Ladra. Langley lo descubrió durmiendo en el suelo junto a la jaula del perro, con la mano entre los barrotes. Mientras el animal traumatizado finalmente dormía plácidamente contra sus dedos. «Tienes el don de tu madre», observó ella, ayudándolo a levantarse. Catherine podía conectar con las almas más dañadas. Brett empezó a pasar más tiempo en la oficina del centro, leyendo los archivos y registros que su madre había mantenido meticulosamente. Descubrió que su visión había sido mucho más amplia que la de un simple refugio para animales. Había planeado un programa terapéutico que emparejaba perros rescatados con veteranos que sufrían de trastorno de estrés postraumático. Consiguió la financiación inicial justo antes de morir, explicó Ladra. Langley, tu padre la redirigió después del funeral, diciendo que no era una inversión sensata. La revelación añadió otra grieta a la imagen que Brett tenía de su padre. Empezó a notar otras discrepancias entre la versión que Richard tenía de su madre y la mujer que emergía de sus registros, una persona fuerte y decidida, con visión para los negocios y compasiva. Durante su 3ª semana, a Brett le asignaron la tarea de ayudar en una sesión de adiestramiento de perros de terapia. El adiestrador, al notar su relación natural con los animales, le preguntó por su experiencia. Ninguna, admitió Brett, solo horas de servicio comunitario. Podrías haberme engañado, respondió el entrenador. Ese pitbull no se ha acercado a nadie más voluntariamente. Ellos pueden sentir cosas sobre las personas, ya sabes, traumas pasados, emociones actuales. Brett pensó en su infancia, después de la muerte de su madre, en su padre. Traumas pasados, emociones actuales. Brett pensó en su infancia después de la muerte de su madre, en el aumento del consumo de alcohol de su padre, en la ira que llenaba su hogar, en la cuidadosa actuación de perfección que mantenían en público. Se preguntó qué percibían los perros en él, qué piezas rotas reconocían. Esa noche, Mason llevó a Maverick al centro de tratamiento del dolor. Brett, que terminaba su turno, se quedó paralizado al ver al pastor alemán al que había humillado. El perro parecía de alguna manera disminuido, su porte orgulloso socavado por la enfermedad. Mason saludó a Brett con un gesto de la cabeza, ni amistoso ni hostil. El doctor Langley dice que has estado acudiendo con regularidad. Brett se esforzó por mirarle a los ojos. No sabía que mi madre había fundado este lugar. Catherine Anderson era una mujer excepcional, respondió Mason, sorprendiendo a Brett. Coordinó las evacuaciones civiles durante la operación en la que nos conocimos. Se negó a marcharse hasta que todos los niños estuvieran a salvo. La descripción no se parecía en nada a la de la soñadora, poco práctica que describía su padre. ¿La conocías de verdad? Ese día salvó tantas vidas como yo, solo que sin armas. La atención de Mason se centró en Maverick cuando ladró. Patterson salió de la sala de tratamiento. Estaría orgullosa de lo que has estado haciendo aquí. La inesperada aprobación, tanto de Mason como el recuerdo de su madre dejaron a Brett inquieto, como si los cimientos de su identidad se estuvieran desplazando bajo sus pies. Más tarde esa semana, Brett descubrió un cajón cerrado con llave en el viejo escritorio de su madre. Ladrá. Langley, al notar su interés, le entregó en silencio una llave que había guardado en su propio llavero durante 20 años. Dentro, Brett encontró el diario personal de su madre y un sobresellado con su nombre, destinado a ser entregado en su 18º cumpleaños. Un hito que había pasado 4 años antes. Le temblaban las manos al romper el sello, sin estar preparado para los secretos sobre el matrimonio de sus padres y las prácticas comerciales de su padre que lo cambiarían todo. La tormenta de verano llegó sin previo aviso, con nubes oscuras que engullían las montañas y provocaban un crepúsculo prematuro en Oak Ridge. Mason observó el tiempo que se avecinaba desde la ventana de su cocina, con una sensación de inquietud en el pecho.
La clase de arte de Harper terminaría pronto y Maverick ya había salido para reunirse con ella, insistiendo en cumplir con su deber a pesar de los intentos de Mason por mantenerlo en casa. Cumplir con su deber, a pesar de los intentos de Mason por mantenerlo en casa. Terco como una foca, murmuró Mason, cogiendo su chaqueta. Las primeras gotas de lluvia pesada de O golpearon el techo cuando salió, decidido a interceptarlos a ambos antes del aguacero. Estaba a mitad de camino cuando su teléfono vibró. El nombre de la señorita Delaney apareció en la pantalla, provocándole una descarga de adrenalina. Señor Williams, vamos a mantener a los niños dentro hasta que pase la tormenta. Harper está preocupada porque Maverick está esperando bajo la lluvia. ¿Quiere que la lleve a casa? No, ya voy, respondió Mason, acelerando el paso. Primero buscaré a Maverick. Un rayo partió el cielo, seguido de un estruendo de truenos que pareció sacudir el pavimento. Mason echó a correr, con sus instintos de combate despertando. Maverick odiaba las tormentas eléctricas, un trauma residual de sus días en el ejército, cuando los truenos significaban artillería entrante. Cuando Mason llegó a la esquina de Oak Street, la lluvia caía a cántaros. De Oak Street, la lluvia caía a cántaros. Escudriñó la zona, con el corazón latiéndole con fuerza. No había ni rastro de Maverick. El pastor nunca había roto su rutina, nunca abandonaría su puesto esperando a Harper. Maverick, llamó Mason, con la voz ahogada por otro trueno. Una anciana que salía de la tienda señaló hacia el parque. Tu perro corrió hacia allí cuando empezó a tronar. Parecía asustado. Mason cruzó la calle a toda velocidad, con la lluvia fría pegándole la ropa a la piel. El parque municipal se extendía a lo largo de varias manzanas, bordeado por un lado por un barranco escarpado que descendía hasta el arroyo, normalmente un río tranquilo, pero peligroso durante las crecidas repentinas. Maverick. Su voz resonó en los juegos infantiles vacíos, sin respuesta. El teléfono de Mason volvió a sonar. Harper. Papá, Maverick no está fuera. ¿Está bien? Lo encontraré, cariño, prometió Mason, tratando de mantener la voz firme. La señorita Delaney te llevará a casa. Quédate allí hasta que vuelva. Está asustado, papá, me lo ha enseñado en mis fotos. Los truenos le parecen un lugar malo. Mason tragó saliva. Lo sé, Harper. Lo traeré a casa. Otro rayo iluminó el parque, y en ese breve destello, Mason vio un movimiento en el borde del barranco, una silueta oscura que se movía tambaleante entre la maleza. Maverick, gritó, cambiando de dirección. El terreno se volvió traicionero a medida que se acercaba al barranco, con el barro deslizándose bajo sus botas. Mason resbaló hasta el borde y miró hacia abajo, al empinado terraplén. A 6 metros más abajo, el arroyo ya se había hinchado hasta alcanzar el doble en su tamaño normal, y el agua marrón se precipitaba por sus orillas. Un débil gemido llegó a sus oídos, apenas audible por encima de la tormenta. Entonces lo vio, Maverick, a mitad de la pendiente, aferrado a una estrecha cornisa. Las patas traseras del pastor se habían resbalado del borde y estaba luchando por levantarse, con las patas arañando la superficie resbaladiza por el barro. «Aguanta, chico», gritó Mason, evaluando rápidamente la situación. La pendiente era demasiado empinada para que Maverick pudiera subir en su estado de debilidad, y el agua que subía abajo no dejaba margen para el error. Mason comenzó a bajar con cuidado, utilizando las raíces de los árboles que sobresalían como puntos de apoyo. El barro le succionaba los pies, amenazando con arrastrarlo a la misma situación. «Tranquilo, Maverick, quédate quieto». Los ojos del pastor se fijaron en los de Mason, reflejando una confianza absoluta incluso en medio del terror. Era la misma mirada que Maverick le había dirigido en Fallujah después de ser alcanzado por metralla mientras protegía a Mason de la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Mason estaba casi a su alcance cuando el suelo bajo Maverick cedió. El pastor se deslizó más, con las patas traseras colgando sobre el agua revuelta, y las delanteras arañando desesperadamente en busca de apoyo. «No». Mason se abalanzó y agarró un puñado de pelo mojado. Por un momento, pensó que lo tenía. Entonces, un dolor agudo le atravesó el hombro izquierdo, una vieja herida de combate que eligió el peor momento para reaparecer. Su agarre flaqueó. Maverick resbaló y cayó al torrente, con un chapoteo que atravesó el corazón de Mason. Sin dudarlo, Mason se deslizó el resto del camino y se zambulló en el agua helada. La corriente intentó arrastrarlo inmediatamente, mucho más fuerte de lo que sugería la plácida apariencia del arroyo. Mason luchó por mantener la cabeza fuera del agua,
buscando desesperadamente cualquier señal de Maverick. «Maverick», gritó entre jadeos, empujando contra la fuerza del agua. Sus botas se llenaron, lastimándolo. La lluvia seguía cayendo con fuerza, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Algo oscuro flotaba en la superficie a 20 metros río abajo, con la cabeza de Maverick apenas por encima del agua. El pastor intentaba nadar, pero le faltaban fuerzas para luchar contra la corriente. Mason se lanzó hacia él, con potentes brazadas que cortaban el agua. Los años de entrenamiento como foca tomaron el control. Su cuerpo recordaba cómo navegar por aguas hostiles, incluso cuando su mente se llenaba de terror. «Ya voy. Aguanta». Llegó hasta Maverick justo cuando el arroyo giraba bruscamente alrededor de una roca, creando un remolino. Mason agarró al pastor por el cuello con una mano y utilizó la otra para intentar dirigirlos hacia la orilla. El cuerpo de Maverick parecía increíblemente pesado, y el pelaje empapado los arrastraba a ambos hacia abajo. El pie de Mason golpeó algo sólido, un tronco sumergido. Utilizándolo como palanca, los empujó hacia la orilla, luchando contra la corriente y el peso de Maverick. Sus pulmones ardían y sus músculos gritaban mientras los acercaba poco a poco a un lugar seguro. Con un último esfuerzo, Mason arrastró a Maverick hasta la orilla fangosa antes de salir él mismo del agua. Ambos se desplomaron en el suelo, con los brazos de Mason aún envueltos protectores alrededor de su compañero. «Te tengo», jadeó Mason, presionando su cara contra el pelaje mojado de Maverick. «Te tengo». Mason jadeó, presionando su rostro contra el pelaje mojado de Maverick. «Te tengo». Maverick yacía inmóvil de forma antinatural, con una respiración superficial y rápida. Cuando Mason intentó ayudarlo a ponerse de pie, el pastor no pudo soportar su propio peso y sus piernas se doblaron debajo de él. «Está bien, amigo, te llevaré». Mason tomó a Maverick en sus brazos, ignorando el dolor renovado en su hombro. El pastor lo había sacado antes de los campos de batalla. Ahora era el turno de Mason. La subida por el barranco fue ardua, cada paso una batalla contra el barro y la gravedad. Mason resbaló 2 veces, cayendo sobre una rodilla, pero manteniendo a Maverick seguro contra su pecho. Cuando llegó a terreno llano, todo su cuerpo temblaba de agotamiento. El parque se había transformado en un pequeño lago de charcos, y la lluvia seguía cayendo a cántaros. Mason se tambaleó hacia la calle, con Maverick inerte en sus brazos. Williams. Una camioneta se detuvo salpicando a su lado, con Brett Anderson al volante y la ventanilla bajada a pesar del aguacero. «Sube», gritó Brett por encima de la tormenta. «Te he estado buscando por todas partes». Mason dudó, solo un momento antes de abrir la puerta del copiloto. Se subió con Maverick todavía acurrucado contra él, con el agua cayendo de ambos sobre los asientos de cuero de la camioneta. «Harper llamó al centro de rescate», explicó Brett, poniendo la camioneta en marcha. «Dijo que Maverick había desaparecido en la tormenta. El doctor Langley me pidió que ayudara en la búsqueda». Mason asintió, demasiado concentrado en la respiración entrecortada de Maverick como para cuestionar la improbable alianza. Los ojos del pastor estaban entrecerrados y su cuerpo temblaba violentamente. «La clínica veterinaria de Maine», indicó Mason. «Tan rápido como puedas». Brett conducía con una precisión temeraria, ignorando las señales de stop y tomando las curvas demasiado bruscamente. Tenía los nudillos blancos sobre el volante y la mandíbula apretada por la concentración. «No tiene buen aspecto», dijo Brett, mirando a Maverick. La observación no era cruel, solo objetiva. «Termina la frase». La expresión de Brett cambió, algo parecido al reconocimiento cruzó por su rostro. «Mi madre murió de cáncer. De páncreas, fue». No fue tranquilo. La simple confesión quedó, suspendida entre ellos. Mientras Brett conducía por las calles inundadas, Mason miró a Maverick, repentinamente abrumado por la comprensión de que esto podría ser el final, que no llegaría en meses, sino en minutos. Después de todo lo que habían sobrevivido juntos, después de todas las balas, bombas y sangre, serían un crujido y una tormenta eléctrica lo que finalmente los separaría. «Quédate conmigo, Maverick», susurró. «Harper está esperando». Brett se detuvo frente a la clínica veterinaria. La hipotermia, sumada a su condición, podría provocar un fallo sistémico. Mason llevó a Maverick a la sala de exploración y lo acostó con cuidado sobre la mesa. Los ojos de Shepard encontraron los de Mason, y una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Mason reconoció esa mirada. Era la misma que Maverick le dirigía antes de cada misión peligrosa, una aceptación de lo que pudiera venir.
No, dijo Mason con firmeza, como si diera una orden. Hoy no. Eso no es una opción, soldado. El doctor Patterson trabajó con eficiencia, insertándole una vía intravenosa, comprobando sus signos vitales y administrándole medicamentos. Brett se quedó incómodo en la puerta, sin querer marcharse pero sin saber muy bien cuál era su lugar en esta crisis tan íntima. Mason dijo finalmente ladrá. Patterson, con voz suave pero directa. Está entrando en shock. El cáncer ya había debilitado su corazón. El estrés del arroyo, el frío, lo han acelerado todo. Mason sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo? Horas, tal vez. Puedo mantenerlo cómodo. Pero eso es todo. Lo siento. Las palabras golpearon a Mason con más fuerza que cualquier herida en el campo de batalla. Puso su mano sobre el pecho de Maverick, sintiendo los latidos irregulares bajo su palma. Puso su mano sobre el pecho de Maverick, sintiendo los latidos irregulares bajo su palma. Harter necesita despedirse, logró decir, con la voz quebrada. Ella necesita estar aquí. Brett salió de la puerta. Yo la traeré, dame la dirección. Mason levantó la vista, momentáneamente sorprendido por la oferta. La expresión de Brett era solemne, decidida, en marcado contraste con la del joven arrogante que había echado refresco sobre Maverick 3 semanas antes. Eleanor Whitfield también, añadió Mason. Vive al lado. Harper se asustará si no estoy allí, pero Eleanor puede traerla. Brett asintió y desapareció bajo la lluvia. El doctor Patterson puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Mason. Te daré un poco de tiempo con él. A solas con Maverick, Mason finalmente permitió que su compostura se resquebrajara. Se arrodilló junto a la mesa de exploración, poniéndose a la altura de los ojos de su viejo amigo. Nunca te has separado de mí, susurró, acariciando suavemente el pelaje húmedo de Maverick, ni en los peores tiroteos de él, ni durante las pesadillas, ni cuando ni siquiera podía salir de casa, se le quebró la voz. No sé cómo hacer esto sin ti. La cola de Maverick golpeó débilmente contra la mesa, un pequeño gesto de consuelo incluso ahora que Mason apoyó la frente contra la de Maverick. Tú encontraste a Harper para mí, le diste una voz cuando yo no pude, me has salvado más veces de las que puedo contar. Las lágrimas brotaron libremente, cayendo ahora sobre Maverick, que reunió fuerzas para levantar ligeramente la cabeza y apoyar el hocico contra la mejilla de Mason, el mismo gesto que él usaba durante los peores episodios de trastorno de estrés postraumático de Mason, para mantenerlo en el momento presente. Afuera, la tormenta continuaba su asalto a Oak Ridge. Adentro, una tipo de tormenta, mientras Mason Williams, el imperturbable Seal, el hombre que se había enfrentado a la muerte innumerables veces sin pestañear, se enfrentaba a una pérdida para la que no estaba preparado. Aguanta hasta que llegue Harper, suplicó Mason. ¿Una última misión, soldado? Es una orden. Como si lo entendiera, los ojos de Maverick se enfocaron con renovada claridad y su respiración se estabilizó ligeramente. El fiel centinela aún no estaba listo para abandonar su puesto. Brett conducía bajo el aguacero con una concentración singular, los limpiaparabrisas luchando una batalla perdida contra el diluvio. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la forma inerte de Maverick en los brazos de Mason y a la angustia cruda en el rostro del exello. Era una mirada que Brett había visto antes, en el espejo, el día del funeral de su madre, cuando escapó brevemente de la recepción para llorar a solas en el estudio de su padre. La casa de los Williams se alzaba apartada de sus vecinos, alejada de la carretera y protegida por una barrera natural de álamos. Cuando Brett entró en el camino de acceso, vio el rostro de Harper pegado a la ventana delantera, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Ella abrió la puerta de un tirón antes de que él pudiera llamar. ¿Dónde está Maverick? ¿Dónde está mi padre? Brett se agachó a la altura de sus ojos, un gesto instintivo que había aprendido trabajando con los perros de terapia del centro de rescate, allí en la clínica del doctor Patterson. Tu padre me pidió que te llevara allí. La mirada de Harper se dirigió rápidamente detrás de él, buscando confirmación. ¿Maverick está bien? La pregunta atravesó la recién descubierta empatía de Brett. Esta niña ya había perdido demasiado. Reconoció el temor familiar en sus ojos. Está enfermo, Harper. La tormenta lo empeoró. Tu padre dijo que nos diéramos prisa. Harper asintió con una comprensión solemne superior a su edad. Necesito mi mochila especial, dijo, desapareciendo brevemente en la casa, antes de regresar con una mochila azul gastada cubierta de dibujos hechos a mano de Maverick.
Al lado, Brett encontró a Eleanor Whitfield ya en su porche, con el impermeable en la mano, como si lo estuviera esperando. Oí el alboroto, explicó. Mason me llamó, desde la clínica. Harper me necesita. Los tres formaron una extraña procesión hacia la camioneta de Brett. La anciana, el niño solemne y el antiguo chico dorado del pueblo, unidos por la crisis. Mientras se alejaban, Brett vio que Harper lo observaba por el espejo retrovisor. Tú eres quien hirió a Maverick antes, dijo ella, no con tono acusatorio, sino como un hecho. ¿Por qué estás ayudando ahora? La franqueza de su pregunta dejó a Brett momentáneamente sin palabras. Los ojos de Eleanor se encontraron con los suyos en el espejo, curiosos pero sin juzgar. «¿Porque me equivoqué?», respondió Brett finalmente, con las manos apretadas sobre el volante. «Y cuando te equivocas en algo importante, intentas corregirlo». Harper lo pensó, y luego asintió con la cabeza. «Mi padre también dice eso». Llegaron a la clínica y encontraron a Mason en la sala de espera, con la ropa aún húmeda y los ojos hundidos. Cuando Harper corrió hacia él, la abrazó y le susurró algo al oído que hizo que sus pequeños hombros se enderezaran con determinación. «¿Cómo está?», preguntó Eleanor en voz baja, mientras su mano curtida encontraba el hombro de Mason. «Aguanta», respondió Mason con voz tensa. «Está esperando a Harper». La doctora Patterson salió de la trastienda con expresión amable pero grave. «Ya pueden entrar. Lo hemos puesto cómodo». Mason cogió a Harper en brazos y juntos siguieron a la veterinaria. Eleanor se acercó para unirse a ellos, pero Brett se quedó atrás, consciente de repente de su condición de extraño en ese momento íntimo de la familia. Eleanor se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. «Los has traído aquí sanos y salvos. Eso cuenta». Antes de que Brett pudiera responder, su teléfono vibró y el nombre de su padre apareció en la pantalla. Por primera vez en su vida, Brett silenció la llamada sin dudarlo. Dentro de la sala de exploración, Maverick yacía sobre una mesa cubierta con una manta, con una vía intravenosa en la pata delantera y respirando con dificultad, pero de forma constante. Su cola se movió débilmente cuando vio a Harper, en un valiente intento por parecer normal. «Maverick», susurró Harper, acercándose para acariciarle la cabeza. «Te he traído tus cosas favoritas». Abrió su mochila, sacó un pequeño peluche, una réplica muy gastada de un pastor alemán, y lo colocó a su lado. A continuación, sacó una pelota de tenis y luego un trozo de papel doblado. «Es tu carta de recomendación», le explicó a Maverick, desplegando el documento militar oficial con manos cuidadosas. «Papá te la lee cada año en tu cumpleaños». La compostura de Mason se tambaleó al ver la carta, el reconocimiento formal del servicio de Maverick, en la que se detallaban las acciones que habían salvado 12 vidas, incluida la suya. Harper comenzó a leerla en voz alta, su joven voz confería una dignidad conmovedora al lenguaje militar. El doctor Patterson salió discretamente, dejando a la familia en privado. En la sala de espera, encontró a Brett de pie junto a la ventana, observando la tormenta. «Los trajiste aquí a tiempo», dijo ella. «Eso es lo que importa». Brett asintió, incapaz de articular las emociones que se agitaban en su interior. La escena que había presenciado, el dolor de Mason, el valiente silencio de Harper, la dignidad de Maverick, habían sacudido algo dentro de él, como una piedra que se desprende para revelar un manantial oculto. «Mi madre murió en una habitación de hospital», dijo de repente. «Papá no me dejó entrar para despedirme, dijo que era demasiado joven para soportarlo». Se apartó de la ventana. «Harper tiene la mitad de mi edad, y es más valiente de lo que yo he sido nunca». La expresión del doctor Patterson se suavizó. Cada familia afronta el dolor de manera diferente. Algunas lo afrontan juntas, otras fingen que no existe. ¿Qué manera crees que ayuda más a las personas a sanar? La pregunta quedó en el aire mientras un trueno sacudía las ventanas de la clínica. Brett pensó en los diarios de su madre, en el caparazón que se había construido tras su muerte, en la negativa de su padre a reconocer cualquier dolor que no pudiera resolverse con dinero o poder. En la sala de exploración, Mason sostenía a Harper en su regazo mientras estaban sentados junto a Maverick, formando un estrecho círculo familiar. Eleanor estaba cerca, junto a Maverick, formando un círculo familiar muy unido. Eleanor estaba cerca, una presencia tranquilizadora, mientras la respiración de Maverick se hacía más dificultosa. «Duele», dijo Harper en voz baja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No solo que se vaya, sino que no pueda ayudarlo». Mason luchó por encontrar las palabras.
ya que su formación no le ofrecía ningún protocolo para este campo de batalla en particular. A veces, amar a alguien significa dejarlo ir, cuando quedarse duele demasiado. ¿Como mamá?, preguntó Harper, pillando a Mason desprevenido. Rara vez hablaban directamente de Sarah, la madre de Harper, ya que la herida aún estaba demasiado reciente como para mencionarla de forma casual. Sí, logró decir Mason. ¿Como mamá? Maverick pareció recuperarse brevemente, levantando la cabeza para lamer la mano de Harper, un último acto de consuelo por parte del pastor que siempre había antepuesto las necesidades de los demás a las suyas propias. Sus ojos encontraron los de Mason, transmitiendo un mensaje tan claro como cualquier comunicación en el campo de batalla. «Está bien. Estoy listo». Mason asintió, como un soldado que reconoce una última orden. «Gracias por tu servicio, chico», susurró con la voz quebrada. «Misión cumplida». Harper apoyó la cabeza contra el costado de Maverick, escuchando los latidos de su corazón, que se iban ralentizando poco a poco. «Ya no tiene miedo», dijo ella con tranquila certeza. «Ahora ve a mamá». Mason la atrajo hacia sí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Eleanor se acercó a él y le puso la mano firme en el hombro, ofreciéndole la misma presencia tranquilizadora que Maverick le había proporcionado en innumerables episodios de trastorno de estrés postraumático. En la sala de espera, Brett se sentó con el Dr. Patterson en respetuoso silencio. La tormenta exterior había comenzado a amainar. Los truenos se desplazaban hacia el este, dejando tras de sí una suave lluvia que golpeaba las ventanas como un lejano código Morse. «Ladra. Langley me ha contado algo hoy», dijo Brett, tras una larga pausa. «Me ha dicho que mi madre dejó planes para un programa de veteranos en el centro de rescate, utilizando perros para ayudar con el trastorno de estrés postraumático». «¿Ladra?» Patterson asintió. Catherine tenía una notable visión de futuro. Ella comprendió el poder curativo de ese vínculo entre humanos y animales antes de que la mayoría de la comunidad médica lo reconociera. «Mi padre enterró esos planes después de que ella muriera», dijo que no eran viables desde el punto de vista financiero. La voz de Brett se endureció. «Pero encontré los documentos originales de financiación en su escritorio. El dinero estaba allí». Lo redirigió a su primer proyecto de desarrollo. La revelación quedó suspendida en el aire entre ellos, otra pieza de la visión del mundo cuidadosamente construida por Brett se desmoronaba. «¿Qué vas a hacer con esa información?», preguntó el doctor Patterson con delicadeza. Antes de que Brett pudiera responder, se abrió la puerta de la sala de exploración. Eleanor salió primero, con los ojos enrojecidos pero serena. Harper la siguió, agarrando su mochila y la pelota de tenis, con su pequeño rostro bañado en lágrimas pero tranquilo. Por último llegó Mason, llevando a Maverick envuelto en una manta azul, el cuerpo del pastor inmóvil y tranquilo en sus brazos. La imagen impactó a Brett con una fuerza inesperada. No solo por el dolor evidente, sino por la dignidad con la que lo llevaban, juntos, apoyándose mutuamente, reconociendo su dolor en lugar de ocultarlo. «Me gustaría llevármelo a casa», dijo Mason, con voz ronca pero firme. «Su lugar está bajo los álamos de nuestro jardín». El doctor Patterson asintió. «Por supuesto. He preparado todo lo que necesitarán». Brett dio un paso adelante, con las llaves en la mano. «Mi camioneta está delante. Yo te llevaré». Mason lo miró durante un largo momento, reevaluando al joven que había atormentado a su perro hacía solo unas semanas. Algo en la expresión de Brett debió de convencerlo, porque asintió con la cabeza en señal de aceptación. Mientras se preparaban para marcharse, sonó el teléfono de la clínica. «Ladra», Patterson respondió, recuperando su actitud profesional. «Es para ti», le dijo a Mason. «Son los servicios de protección infantil. Dicen que es urgente». Mason se quedó paralizado, con Maverick todavía acunado en sus brazos, mientras una nueva tormenta se cernía en el horizonte. La camioneta de Brett avanzaba lentamente por las calles y empapadas por la lluvia de Oak Ridge, con los ocupantes en silencio, salvo por los ocasionales sollozos de Harper desde el asiento trasero. Mason se sentó rígido a su lado, con el cuerpo inmóvil de Maverick acunado en su regazo, envuelto en la manta azul. Eleanor ocupaba el asiento del copiloto, con las manos curtidas cruzadas en el regazo y la mirada fija en la carretera. «¿Qué quería CPS?», preguntó Brett finalmente, manteniendo la voz lo suficientemente baja como para que Harper, sumida en su dolor, no lo oyera. Mason apretó la mandíbula. «Alguien denunció un incidente en la escuela de Harper la semana pasada, dijo que yo era inestable, un peligro para ella». «¿Quién lo haría?».
comenzó Brett, pero se detuvo al darse cuenta. Mi padre. Mason asintió con severidad. El momento es conveniente, justo después de que rechazara su última oferta por la propiedad. Eleanor se giró ligeramente, con voz igualmente apagada. ¿Qué dijeron exactamente? Inspección obligatoria del hogar mañana. Evaluación de mi aptitud como tutor. La mano de Mason se tensó instintivamente alrededor del hombro de Harper. Mencionaron específicamente mi trastorno de estrés postraumático. Los nudillos de Brett se pusieron blancos sobre el volante. Mi padre no lo haría, ni siquiera él utilizaría a una niña como moneda de cambio. Pero la certeza en su voz se había evaporado, sustituida por la incómoda conciencia de que ya no sabía realmente de lo que era capaz su padre. El Richard Anderson que emergía de los diarios de su madre era un extraño, calculador, vengativo, dispuesto a sacrificar cualquier cosa por sus ambiciones. ¿Papá? La vocecita de Harper rompió la tensión. ¿Podemos irnos a casa ya? Maverick necesita estar bajo su árbol. Mason se obligó a suavizar su expresión. Sí, cariño, ahí es donde vamos. La lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna cuando llegaron a la propiedad de los Williams. Brett ayudó a Eleanor a bajar de la camioneta mientras Mason llevaba a Maverick hacia el patio trasero, con Harper guiándolos con solemne determinación. El Gran Álamo, le explicó a Brett, que había dudado en el borde del jardín, inseguro de su lugar en este ritual privado. Es el lugar favorito de Maverick. Desde allí lo vigila todo. El enorme árbol dominaba el centro del patio, sus ramas extendidas creaban un dosel natural. Debajo, un trozo de tierra había sido removido recientemente, la pala aún apoyada contra el tronco. El doctor Patterson debió de haber llamado antes a alguien del pueblo, un detalle que Mason recordaría más tarde. Brett se quedó atrás con Eleanor mientras Mason se arrodillaba junto a la tumba, aún acunando a Maverick. Harper abrió su mochila por última vez y sacó una bandera estadounidense doblada en una vitrina triangular. Desde que Maverick se retiró, le explicó a Brett, al ver su mirada interrogativa, se le hacía una verdadera ceremonia en todo. Papá dice que salvó más vidas que la mayoría de los soldados humanos. El sencillo entierro se llevó a cabo con precisión y solemnidad militares. Mason depositó a Maverick en la tierra, colocándole la manta azul con el mismo cuidado que había mostrado al preparar a sus compañeros caídos para su último viaje a casa. Harper colocó el gastado juguete del pastor junto a él, y luego esparció un puñado de pelotas de tenis alrededor de su cuerpo inmóvil. Para que tenga algo con qué jugar, susurró con voz quebrada. Cuando cayó la primera palada de tierra, Harper giró la cara hacia el pecho de Mason, incapaz de mirar. Mason movió la mandíbula en silencio, conteniendo con fuerza su propio dolor por el bien de su hija. Eleanor dio un paso adelante, con voz clara y fuerte a pesar de su edad. Un compañero fiel nos enseña el verdadero significado de la lealtad, dijo, arrojando un puñado de tierra en la tumba. ¿Un soldado nos recuerda el precio de la libertad? Maverick era ambas cosas, y el mundo es más sombrío sin él. Para sorpresa de todos, Brett se adelantó a continuación. Se arrodilló al borde de la tumba, se quitó el caro reloj de su padre y lo colocó respetuosamente junto a Maverick. A mi madre le habrías caído bien, dijo simplemente. Ella creía en las segundas oportunidades. Le habrías caído bien, dijo simplemente. Ella creía en las segundas oportunidades. El cielo se había despejado cuando terminaron, y las estrellas aparecían una a una en el crepúsculo cada vez más intenso. Mason acarició la tierra recién removida por última vez antes de levantarse, con el rostro tallado en piedra, pero los ojos llenos de un dolor inexpresable. Gracias, le dijo a Brett, con palabras que claramente le costaba articular, por tu ayuda hoy. Brett asintió, sintiéndose de repente incómodo, por una gratitud que creía no haberse ganado. Debería irme. Mañana, si necesitas algo para la visita de CPS, llama al centro de rescate. El Dr. Langley conoce a gente que podría ayudar, llama al centro de rescate. El Dr. Langley conoce a gente que podría ayudar. Cuando Brett se dio la vuelta para marcharse, Harper se le acercó, con su carita seria en la oscuridad creciente. Maverick te habría perdonado, dijo con la franqueza de un niño. Él siempre sabía cuando la gente estaba realmente arrepentida. La simple absolución, ofrecida sin cálculos ni segundas intenciones, impactó a Brett con más fuerza que cualquier reprimenda. Logró asentir con la cabeza antes de retirarse a su camioneta, con emociones que no podía nombrar amenazando con abrumarlo.
La finca Anderson ocupaba el punto más alto de Oak Ridge, con sus muros de piedra y sus cuidados jardines, como manifestación física de la ambición de Richard Anderson. Brett no la había considerado su hogar en su mente durante años, incluso antes de las revelaciones de esa noche. Ahora, al atravesar las ornamentadas puertas, le parecía entrar en territorio enemigo. Su padre le esperaba en el estudio, con una copa de brandy en la mano y una expresión furiosa. ¿Dónde demonios has estado? Te he llamado 15 veces. Brett dejó las llaves sobre el antiguo escritorio que había entre ellos. El perro de Mason Williams ha muerto hoy. Les he ayudado a enterrarlo. Richard arqueó las cejas con incredulidad. ¿Te perdiste nuestra cena con los inversores para enterrar a un perro? ¿Has perdido completamente la cabeza? Era importante. Brett miró a su padre a los ojos sin pestañear. Más importante que verte mentir a los inversores sobre los estudios de impacto ambiental. Richard dejó su copa con deliberado control. Cuidado, hijo. Estás pisando terreno peligroso. ¿Denunciaste a Mason Williams a los servicios de protección infantil? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Richard no respondió de inmediato, estudiando a Brett con mirada calculadora. Mason Williams es un veterano mentalmente inestable con trastorno de estrés postraumático documentado que cría solo a un niño traumatizado. Si expresé mi preocupación a las autoridades competentes, solo estaba siendo un ciudadano responsable. Estás utilizando a un niño como palanca para conseguir su propiedad. Richard sonrió levemente. Esa propiedad es la pieza clave de un proyecto urbanístico de $200 millones que transformará este pueblo perdido en un destino turístico. El sentimentalismo de un hombre no debería interponerse en el camino del progreso. ¿Sabías que es el padre biológico de Harper? ¿Que pasó años buscándola después de que muriera su madre? La voz de Brett se elevó a pesar suyo. ¿Sabías que Maverick era lo único que mantenía su trastorno de estrés postraumático bajo control? ¿El perro al que me obligaste a echarle coca hace 3 semanas? La expresión de Richard se endureció. Has pasado demasiado tiempo con esta gente. Te están llenando la cabeza de historias lacrimógenas. Encontré los diarios de mamá, dijo Brett en voz baja. Sé lo que hiciste. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Por primera vez, la compostura de Richard se resquebrajó. ¿Un destello de algo? ¿Miedo? ¿Culpa? Atravesó sus rasgos antes de que su máscara se reafirmara. Tu madre estaba angustiada, deprimida. No puedes tomarte en serio sus divagaciones. No estuvo deprimida hasta que descubrió que estabas malversando fondos de la fundación de su familia. La voz de Brett se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. Iba a delatarte, así que la aislaste, convenciste a todos de que era mentalmente inestable y luego... ¡Basta! Richard dio un golpe en la mesa con la mano, haciendo salpicar el brandy de su vaso. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Tu madre era débil. No podía soportar la realidad de construir algo significativo. ¿Construir algo significativo?, repitió Brett incrédulo. Estaba creando un programa para emparejar perros rescatados con veteranos que sufrían de trastorno de estrés postraumático. La financiación estaba asegurada, los planes estaban aprobados y tú lo desmantelaste todo después de su muerte, utilizando su dinero para construir esa monstruosidad en el centro de la ciudad que está medio vacía porque nadie de la zona puede permitirse el alquiler. La risa de Richard fue fría y desdeñosa. ¿Y ahora qué? ¿Planeas resucitar su pequeño proyecto favorito, jugar con cachorros y soldados destrozados en lugar de aprender cómo funciona el mundo real de los negocios? Brett pensó en la cara de Mason mientras bajaba a Maverick a la tierra. En la solemne dignidad y el dolor de Harper, en la cuidadosa letra de su madre en los diarios que documentaban tanto sus sueños como su creciente miedo a su marido. Denunciaste a Mason a los servicios sociales porque sabes que él no venderá mientras Harper necesite estabilidad, dijo Brett, encajando finalmente las piezas. Esperas que se la lleven, y entonces él no tendrá motivos para quedarse. Richard no lo negó. En cambio, volvió a llenar su copa, con movimientos precisos y controlados. La propiedad Williams formará parte del Oak Ridge Resort and Spa a finales de año, de una forma u otra. No si yo tengo algo que decir al respecto. ¿Tú? La sonrisa de Richard era compasiva. ¿Qué piensas hacer exactamente, Brett? Vives en mi casa, conduces mis coches, gastas mi dinero. Tu puesto en la empresa existe únicamente porque yo lo creé para ti. Se inclinó hacia adelante. No tienes nada que no sea mío para quitártelo. La verdad de esas palabras cayó con un peso aplastante.
Brett había pasado toda su vida adulta como una extensión de la voluntad de su padre, un heredero cuidadosamente preparado sin recursos ni identidad independientes. Tienes razón, reconoció Brett, y la admisión le resultó extrañamente liberadora. No tengo nada propio, pero aún puedo elegir quién quiero ser. Metió la mano en el bolsillo y sacó su tarjeta de identificación de la empresa. Renuncio. La expresión de Richard se ensombreció. No seas dramático. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? No lo sé, admitió Brett, pero sé quién no quiero seguir siendo. Se dio la vuelta para marcharse, pero las siguientes palabras de Richard lo detuvieron en la puerta. Si te vas, no vuelvas. Te cortaré por completo. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fondo fiduciario, todo. No tendrás nada. Brett miró a su padre, ese hombre poderoso que de repente parecía más pequeño, disminuido por su desesperación transparente por mantener el control. Mamá estaría decepcionada con los dos, dijo Brett en voz baja, pero al menos estoy intentando cambiar. Mason se sentó en el porche mucho después de que Harper cayera exhausto en el sueño, con la casa dolorosamente silenciosa, sin la respiración constante de Maverick a su lado. Eleanor había insistido en quedarse a pasar la noche, instalándose en la habitación de invitados por si Harper se despertaba desorientado por el dolor. La visita de los servicios sociales se cernía como una tormenta que se avecinaba, por el dolor. La visita de los servicios sociales se cernía como una tormenta que se avecinaba. Mason había limpiado la casa mecánicamente, tratando de imaginar cómo percibiría su hogar un extraño. ¿Verían las obras de arte que cubrían cada superficie como la sana expresión de Harper o como la evidencia de un niño problemático? ¿Entenderían que el armario cerrado con llave contenía su arma de servicio, guardada de acuerdo con todos los protocolos de seguridad? ¿O solo verían un peligro potencial? Sin Maverick, los síntomas que Mason había manejado cuidadosamente durante años amenazaban con abrumarlo, apretándole el pecho, estrechándole la visión, como precedía a un episodio. Cada vez, su mano había buscado instintivamente la presencia tranquilizadora de Maverick, encontrando solo aire vacío. «Has elegido un momento terrible para dejarme, chico», susurró en la oscuridad. Un ligero movimiento en el límite de la propiedad llamó su atención, sus sentidos aún agudos a pesar del agotamiento emocional. Mason se tensó y luego reconoció la silueta que se acercaba vacilante a su porche. «¿Williams?» La voz de Brett era insegura. «¿Puedo hablar contigo?» Mason consideró la posibilidad de mandarlo a freír espárragos, pero entonces reconoció algo en el porte del joven, una postura derrotada, con los hombros caídos, que siempre había llevado con una confianza que le daba derecho. «¿Qué ha pasado?», preguntó Mason mientras Brett subía los escalones del porche. «Me enfrenté a mi padre por el informe de los servicios sociales y por lo de mi madre». La voz de Brett sonaba áspera. Tampoco lo negó. «Así que lo dejé todo». Mason lo observó a la luz del porche, fijándose en la ausencia del caro reloj, la única bolsa de viaje que llevaba en una mano. «¿Qué quieres de mí?» «Nada», respondió Brett rápidamente. «Solo pensé que debías saber a quién te enfrentas mañana. Mi padre no se detendrá en un solo informe de CPS. Quiere tu propiedad a cualquier precio, y no dudará en utilizar a Harper como moneda de cambio». La amenaza a Harper encendió una fría furia en las entrañas de Mason, pero mantuvo una expresión neutra. «¿Por qué me cuentas esto?» Brett se movió incómodo. «Porque he sido parte del problema, porque mi madre te habría ayudado si estuviera viva». «¿Por qué?» Dudó. «Porque he visto cómo eres con Harper. Cómo confía en ti. Eso importa más que un complejo turístico». Mason no dijo nada durante un largo rato, sopesando las palabras de Brett contra su desconfianza instintiva. Finalmente, preguntó, «¿A dónde irás?» Brett se encogió de hombros, intentando parecer indiferente, pero sin poder ocultar su incertidumbre. «El doctor Langley dijo que podía quedarme en el centro de rescate por un tiempo. Hay una cama plegable en la oficina». La mención del centro de rescate le trajo un recuerdo. Maverick, cuando era un perro más joven, vigilando a Mason durante sus peores días tras regresar de su última misión. El pastor alemán había sido el puente de vuelta a la humanidad cuando Mason se sentía irremediablemente destrozado. «Hay un sofá en mi taller», se encontró, diciendo Mason. «No es cómodo, pero es privado. Puedes quedarte allí hasta que resuelvas las cosas, a cambio de información sobre los planes de tu padre para mañana». La sorpresa de Brett era evidente. «¿Me dejarías quedarme, después de lo que le hice a Maverick?» La mirada de Mason se desvió hacia el álamo, una sombra más oscura contra el cielo nocturno.
Maverick creía en las segundas oportunidades. Lo mismo hizo Sarah, la madre de Harper. Miró a Brett con expresión indescifrable. No soy tan indulgente como ellos, pero intento honrar lo que me enseñaron. Brett tragó saliva, consciente de la importancia de lo que le ofrecían, no solo refugio, sino también una oportunidad de redención. Gracias. Mientras Mason llevaba a Brett al taller detrás de la casa, se detuvo en la puerta trasera y, por costumbre, buscó con la mirada a Maverick antes de darse cuenta. La ausencia lo ocultó de nuevo, un dolor físico debajo de las costillas. Una cosa más, dijo Mason, con voz deliberadamente informal. Una cosa más, dijo Mason, con voz deliberadamente informal, a veces tengo episodios de trastorno de estrés postraumático. Maverick solía ayudarme con eso. Si oyes algo inusual durante la noche, quédate donde estás. Yo me encargo. Brett asintió lentamente, con una mirada de comprensión en los ojos. El programa de mi madre, el que estaba desarrollando antes de morir, era para veteranos con trastorno de estrés postraumático, emparejándolos con perros de rescate especialmente entrenados. Dudo. Hoy he encontrado sus planes completos, los protocolos de entrenamiento, la estructura de financiación, todo. La expresión de Mason se mantuvo cuidadosamente neutral, pero algo brilló en sus ojos, una leve chispa de interés que se abrió paso entre el dolor. Harper tiene colegio mañana, dijo después de un momento. Necesitará rutina, normalidad. Después de la visita de los servicios sociales, tal vez podríamos echar un vistazo a esos planes. No era mucho, un paso tentativo hacia una alianza incierta, pero cuando Brett se acomodó en el sofá del taller, rodeado de las herramientas y los proyectos que definían la vida civil de Mason, sintió que una sorprendente sensación de propósito echaba raíces. El mañana traería sus propias batallas. La inspección de los servicios sociales, la inevitable represalia de su padre, la desalentadora realidad de empezar de cero sin nada. Pero, por primera vez desde la muerte de su madre, Brett Anderson sintió que tal vez se estaba convirtiendo en alguien que ella reconocería, alguien de quien incluso podría estar orgullosa. Bajo el álamo, la presencia de Maverick seguía allí, un guardián silencioso cuyo legado apenas comenzaba a revelarse. El amanecer se desplegó sobre Oak Ridge con dorada claridad, dejando tras de sí un mundo recién lavado por la tormenta del día anterior. En la cocina de Mason, una alianza improbable se preparaba para la batalla. Eleanor se movía con eficiencia junto a la estufa, friendo huevos y tocino, mientras Harper ponía la mesa, con movimientos mecánicos pero decididos. Brett se sentó torpemente en la encimera, tomando una taza de café, todavía sorprendido de encontrarse incluido en este cuadro familiar. Mason salió de su dormitorio, con ojeras que delataban una noche de insomnio, pero su aspecto era impecable, bien afeitado, con el pelo bien cortado, vestido con pantalones de vestir planchados y una camisa abotonada. La transformación del hombre afligido del día anterior a esta versión cuidadosamente compuesta impactó a Brett. Los servicios sociales llegan a las 9, dijo Mason, aceptando el café que Eleanor le ofrecía. Harper, recuerda lo que hemos hablado. Sé sincera, pero no tengas miedo. Solo están haciendo su trabajo. La niña asintió solemnemente. La mano de Mason acarició brevemente su cabello cobrizo, un gesto de afecto que parecía casual, pero que tenía el peso de una promesa. Esa es mi niña. Brett carraspeó. Mi padre les habrá informado detalladamente. Buscarán signos de tu trastorno de estrés postraumático, cualquier cosa que pueda interpretarse como inestabilidad. Lo sé, respondió Mason con voz tranquila. No es mi primera inspección. Eleanor colocó un plato delante de Harper. Come algo, niña. Hoy es una maratón, no un sprint. Mientras comían, Brett resumió lo que sabía de las tácticas de Richard Anderson, las preocupaciones específicas que su padre habría sembrado, la narrativa cuidadosamente construida de Mason como un veterano peligroso e inestable incapaz de proporcionar los cuidados adecuados. Tendrá documentación, explicó Brett. Informes de ciudadanos preocupados sobre tus episodios. Probablemente algunos registros escolares que muestren los cambios de comportamiento de Harper desde... Se calló, mirando a la niña. Desde que Maverick murió, terminó Harper, con naturalidad, levantando la vista de sus huevos. Puedes decirlo. No soy un bebé. La sencilla dignidad de su afirmación silenció la mesa momentáneamente. Mason apretó la mandíbula, con una expresión en la que se mezclaban el orgullo y el dolor. Lo que mi padre no entiende, continuó Brett con cautela, es que el dolor no es lo mismo que la inestabilidad. Y que el hecho de que Harper esté triste no significa que no esté a salvo.
Mason asintió y luego se volvió hacia Harper. Ve a buscar tu carpeta, cariño, la que contiene tus mejores dibujos. Cuando Harper salió de la habitación, Mason se inclinó hacia Brett. Necesito que te hagas el invisible cuando lleguen. Tu padre no puede saber que nos estás ayudando. Lo entiendo, respondió Brett. Estaré en el centro de rescate con la Dra. Langley. Ella está reuniendo recursos. Veteranos que puedan dar fe de ti, referencias personales. Eleanor puso una mano arrugada sobre el brazo de Mason. Y yo estaré justo al lado si necesitas una testigo anciana respetable. Nada como una anciana con experiencia militar para confundir su narrativa. Un golpe en la puerta a las 9 en punto anunció la llegada de la asistente social de CPS, una mujer delgada de unos 40 años con una tableta y una expresión ensayada de preocupación neutral. La acompañaba un hombre al que Mason reconoció inmediatamente como el abogado personal de Richard Anderson. Señor Williams, soy Diane Mercer, de los Servicios de Protección Infantil, se presentó. Este es el señor Phillips, que observa en nombre de una parte interesada. La expresión de Mason no reveló nada mientras los invitaba a pasar. Mi hija está en la sala de estar. Le he explicado por qué están aquí. La inspección se llevó a cabo con meticulosa minuciosidad. La señorita Mercer examinó todas las habitaciones, abriendo armarios y gabinetes, tomando nota de la caja fuerte con seguridad biométrica donde Mason guardaba sus armas, inspeccionando el contenido del frigorífico y el botiquín. El señor Phillips la seguía en silencio, tomando notas ocasionalmente en su teléfono. Harper se sentó en el sofá durante la entrevista, con la carpeta abierta a su lado, respondiendo a las preguntas con cuidadosa precisión. Cuando le preguntaron por sus sentimientos tras la muerte de Maverick, respondió con una madurez sorprendente. Estoy triste porque le echo de menos, pero papá dice que está bien estar triste cuando quieres a alguien que se ha ido. Le enterramos bajo su árbol favorito para poder seguir hablando con él. ¿Y su padre?, preguntó la señorita Mercer con delicadeza. ¿Alguna vez le asusta, actúa de forma diferente a veces? Los ojos verdes de Harper, tan parecidos a los de su padre, se entrecerraron ligeramente. Papá a veces tiene pesadillas sobre la guerra. Maverick solía ayudarle cuando eso ocurría. Hojeó su carpeta y seleccionó un dibujo. Maverick solía ayudarle cuando eso ocurría. Hojeó su carpeta y seleccionó un dibujo. Como este. La imagen mostraba a Maverick tumbado sobre el pecho de un hombre, claramente Mason, mientras dormía, con los ojos del perro alertas y vigilantes. El detalle y la perspectiva eran notables para una niña de su edad. Maverick era el compañero de batalla de papá, continuó Harper, para una niña de su edad. Maverick era el compañero de batalla de papá, continuó Harper, utilizando un término que claramente había oído antes. Ahora él ya no está, pero los otros compañeros de batalla de papá están ayudando, como la señorita Eleanor, la vecina. Ella era médico en la guerra. El señor Phillips habló por primera vez. ¿Tu padre pierde alguna vez el control? ¿Se enfada de forma inesperada? Mi padre no grita, respondió Harper con firmeza, ni siquiera cuando derramé pintura por toda la cocina. Dice que gritar no resuelve los problemas. Algo en su certeza hizo que la expresión de la señorita Mercer se suavizara ligeramente. Tomó nota en su tableta antes de preguntar, ¿qué pasa cuando tu padre tiene una de sus pesadillas? Harper lo pensó y respondió con sencilla honestidad. Se queda muy callado y respira rápidamente. A veces no me responde enseguida cuando le hablo. Pero ahora sé qué hacer. Me quedo donde él pueda verme y le hablo de cosas normales hasta que vuelve a enfocar la mirada. Se encogió de hombros. Maverick me enseñó cómo hacerlo. La inspección duró 2 horas. Mientras se preparaban para marcharse, la señorita Mercer apartó a Mason en el porche y le habló en voz baja y con tono profesional. Señor Williams, seré sincera. Hemos recibido informes preocupantes sobre sus episodios de trastorno de estrés postraumático. Pero lo que he observado hoy es una casa limpia y bien organizada, con medidas de seguridad adecuadas y una niña notablemente bien adaptada, teniendo en cuenta su historia. Miró hacia el señor Phillips, que estaba hablando por teléfono junto a su coche. Sin embargo, ciertas partes están presionando para que se lleve a cabo una investigación más exhaustiva, posiblemente incluso una colocación temporal mientras se evalúa su aptitud. La expresión de Mason se mantuvo cuidadosamente neutral. ¿Cuál es su recomendación? Extraoficialmente, consiga un abogado, documente todo y considere la posibilidad de buscar otro animal de apoyo entrenado para la asistencia en casos de trastorno de estrés postraumático. Ella le entregó su tarjeta.
Mi informe oficial no recomendará la separación en este momento, pero esto no ha terminado. Después de que se marcharan, Mason se dejó caer en los escalones del porche, y la compostura que había mantenido cuidadosamente finalmente se quebró. Harper se sentó a su lado y deslizó su pequeña mano en la de él. ¿Lo hice bien, papá? Mason la atrajo hacia sí, con la voz ronca por la emoción. Estuviste perfecta, Harper. Absolutamente perfecta. ¿Me van a llevar? La pregunta golpeó a Mason como un dolor físico. No, dijo con feroz certeza. Nunca. Te encontré una vez. Siempre te encontraré. Eleanor apareció en el límite de la propiedad, con tensión visible en su comportamiento normalmente tranquilo. ¿Y bien? No hay acción inmediata, informó Mason, pero solo es la primera ronda. Como si esas palabras lo hubieran convocado, la camioneta de Brett rugió por el camino de entrada y se detuvo derrapando en una nube de grava. Saltó del vehículo con expresión urgente. Tenemos un problema. Mi padre está acelerando el calendario de desarrollo. Va a solicitar la expropiación por necesidad económica de la comunidad. Mason frunció el ceño. ¿Puede hacer eso? Con los jueces adecuados y suficiente dinero, sí. Va a convocar una reunión urgente del Consejo Municipal esta noche para aprobarlo antes de que la oposición pueda organizarse. Harper miró a los adultos, intuyendo la gravedad de la situación. ¿Qué significa eso? Significa, explicó Eleanor con delicadeza, que el señor Anderson quiere quitarte tu casa por la fuerza, legalmente. La expresión de Mason se endureció hasta convertirse en algo que Brett reconoció de su primer enfrentamiento, la evaluación calculadora de un hombre que se había enfrentado antes a situaciones imposibles y había encontrado una salida. Brett, dijiste que encontraste los planes completos de tu madre para el programa de veteranos. ¿Cuánto tardaría en implementarse? Brett parpadeó, momentáneamente confundido por el aparente cambio de tema. ¿Con la financiación adecuada? Unos meses. ¿Por qué? Porque, dijo Mason, poniéndose de pie, vamos a necesitar otro tipo de munición para la reunión de esta noche. Más tarde esa noche, la sala del ayuntamiento de Oak Ridge se llenó de residentes curiosos por la repentina sesión de emergencia. Richard Anderson se subió al estrado y expuso con confianza las ventajas económicas del desarrollo del complejo turístico, los puestos de trabajo que crearía y los ingresos fiscales que generaría. El único obstáculo, concluyó Richard, es una única propiedad, cuya propietaria se niega a reconocer el bien común. Lamento tener que solicitar al Consejo que invoque el derecho de expropiación para garantizar el próspero futuro de Oak Ridge. Cuando los miembros del Consejo comenzaron su debate, se abrieron las puertas de la sala, entró Mason Williams, seguido de Harper, Brett, Eleanor y, para sorpresa de todos, el Dr. Langley, del Centro de Rescate, acompañado de 3 perros de servicio en formación y una docena de veteranos militares vestidos de civil. Brett se acercó al micrófono, ignorando la expresión atronadora de su padre. Señor alcalde, miembros del Consejo, me gustaría presentarles una propuesta de desarrollo alternativa para su consideración, una que honra el pasado de Oak Ridge mientras construye su futuro. Desenrolló un conjunto de planos arquitectónicos. Damas y caballeros, les presento el Centro de Recuperación de Veteranos Katherine Anderson. La sala estalló en murmullos cuando Mason se acercó a Brett, con la mano de Harper firmemente entre las suyas, listo para luchar por su hogar en este nuevo e inesperado campo de batalla. Las mayores transformaciones de la vida a menudo surgen de nuestras pérdidas más profundas. El viaje de Mason y Harper nos recuerda que la familia no solo se define por la sangre, sino por aquellos que están a nuestro lado cuando azotan las tormentas. Por la sangre, sino por aquellos que están a nuestro lado cuando las tormentas se desatan. Su historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Ya seas un veterano condecorado que reconstruye su vida, un joven descarriado que busca la redención o una comunidad que redescubre su corazón. En cada etapa de la vida, nos enfrentamos a momentos en los que debemos decidir quiénes queremos ser realmente. A veces, el acto más valiente no es enfrentarse a un enemigo, sino abrir nuestros corazones heridos a nuevas posibilidades. El vínculo entre Mason y Harper nos muestra que la curación se produce en comunidad. A través de la lealtad inquebrantable de un compañero fiel, la sabiduría de un vecino anciano o el aliado inesperado que elige la integridad por encima de la herencia. Su lucha nos recuerda que nuestros legados más significativos no se construyen en mármol y acero, sino en las vidas que tocamos y el coraje que inspiramos en los demás. ¿Qué alianza inesperada ha cambiado el rumbo de tu vida? ¿Te ha ayudado un compañero fiel, humano o animal?
a encontrar fuerzas cuando pensabas que ya no te quedaban. Comparte tu historia de segundas oportunidades en los comentarios a continuación.